Ya estamos de regreso en Multiversos y el día de hoy ya lo saben cuál es la temática: desigualdad económica y riqueza en pocas manos. Queremos hablar de esto y que ustedes participen a través de nuestras redes sociales y puedan también expresar su opinión. Voy a saludar a quienes nos acompañan en el estudio. Saludamos al profesor de la Universidad de Concepción, especialista en economía, Víctor Hernández, amigo también ya de nuestro canal. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto. También está con nosotros la jefa de Operación Social Territorial del Hogar de Cristo de Concepción y también Arauco, Claudia Mellado. Muchas gracias, Claudia, siempre a la disposición del Hogar de Cristo también para venir a nuestro canal. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y cierra en nuestro panel el profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción, varias temáticas que ha abordado, incluso en diversas publicaciones, el académico Jorge Rojas. Profesor, muchas gracias también por darse el tiempo de venir acá a TVU. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero partir primero preguntándoles por el título que tenemos: desigualdad económica y riqueza en pocas manos. A ver, vamos ahora de aquí hacia allá. ¿Qué le parece eso en términos generales? ¿Algo que se da en nuestro país? Me parece que es un buen título que se da no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. Yo podría citar a Thomas Piketty, que es un gran economista francés que escribió el libro sobre el capital en el siglo XXI. Él estudió 300 años de desarrollo del capitalismo a nivel mundial. Es como algo especial que está traducido a muchos idiomas. ¿Qué dice él? ¿Cuál es su tesis central de ese libro? La tesis central es que la tasa de rendimiento del capital supera en forma permanente a las tasas de rendimiento de la producción y de los ingresos. Eso es un estudio, como digo, de 300 años que es válido para Estados Unidos, para Europa, América Latina y también para Chile. Por lo tanto, su tesis es que el capitalismo siempre produce desigualdades. Interesante, ya tenemos una premisa entonces para iniciar esta conversación. Algo por lo que ha luchado el Hogar de Cristo desde su inicio también, de poder, no sé si erradicar la pobreza, pero a lo mejor disminuirla a niveles, ¿cierto?, que no tengan tanta afectación para el desarrollo de las personas. ¿Cómo ves este titular, Claudia? Súper atingente. Hace un par de semanas salieron los primeros resultados de la CACEN. Por lo tanto, también son indicadores que la desigualdad en Chile, las brechas son persistentes aún cuando bajaron los resultados de pobreza por ingreso y también multidimensional. Sigue habiendo brecha y mucha desigualdad en nuestro país. Y es un poco el motor de ustedes, ¿cierto?, de poder ir contribuyendo día a día a esta temática. Justamente aporta netamente a nuestra misión. Nuestra misión, si bien es trabajar con la población más pobre, pero en el sentido de ampliar oportunidades, con enfoque de derechos, con la persona al centro. Entonces también a nosotros nos hace mucho sentido este tema. Profesor, desigualdad económica y riqueza en poquitas manos. Bueno, es un título muy sugerente, muy bien puesto el nombre de este debate o conversación que vamos a tener. Y esto porque está relacionando dos cosas: la parte social con la parte económica. Ahora, en cualquier país el progreso social está inexorablemente conectado con la parte económica y particularmente con el crecimiento económico, porque el crecimiento económico se constituye en un verdadero motor que va a permitir desarrollar colateralmente otras áreas. Por lo tanto, si hay crecimiento económico, quiere decir que va a haber empleo, que va a haber ingreso, que va a haber consumo, que va a haber, ¿no es cierto?, la posibilidad de ir creando nuevas oportunidades, de tal forma de que esas nuevas oportunidades se contribuyan también en un mecanismo que permitan ir evitando las desigualdades e ir mejorando al mismo tiempo la distribución del ingreso. Bueno, una de las luchas que tiene cada nación, además de sus contextos políticos, sociales, la pandemia que agudizó también esta problemática, hay múltiples factores. Quiero mostrarles una noticia que nos va a dar pie para iniciar también un poco esta conversación y acá, profesor, nos va a explicar a usted en torno a este índice de Gini de desigualdad que llega a su menor nivel desde que hay registro por alza de ingresos de grupos más pobres. Los datos de la encuesta CACEN, como señalaba Claudia, mostraron el impacto de los mayores subsidios, de la diferencia de ingresos por hogar en el país. Otros indicadores también mostraron bajas, la pobreza por ingresos, la pobreza multidimensional. Pero, ¿qué es este índice o cómo medimos la pobreza? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuáles son los instrumentos que hoy existen, profe? Hoy en día el Gini
está permitido, que bueno, es un parámetro internacional que es muy utilizado por los países que forman parte de la OCDE. Y esto nos está permitiendo, ¿no es cierto?, fijar el punto de inflexión a través del cual existe una línea que marca 50, y esos 50, ¿no es cierto?, de algún modo va a explicar de qué manera, respecto a los ingresos que tienen las diferentes personas, podemos hacer comparaciones. Es decir, si el índice, por ejemplo, es bastante alto, quiere decir que la brecha, y que se aproxima a 50 y pase 50, quiere decir que la brecha que se está generando entre los sectores de más alto ingreso versus los de más bajo ingreso se acrecienta, ¿no? Se acrecienta. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Esa brecha se ha achicado. ¿Y por qué se ha achicado? Porque los ingresos de las personas de más bajos recursos han ido aumentando. ¿Y por qué en el caso particular de Chile ha aumentado? Porque han habido factores coyunturales a raíz justamente de la pandemia que permitieron generar una serie de cambios dentro de la estructura de los ingresos y salarios de las personas. Tienes tú la gran cantidad, por ejemplo, de recursos que destinó el Estado, el gobierno, 30.000 millones de dólares. Por otro lado, lo inesperado y que marcó diferencia respecto de otros países, los retiros de los fondos de pensiones, 50.000 millones de dólares. O sea, en un corto periodo, justamente donde se hizo esta evaluación, ¿qué ocurrió? Que estos retiros van a beneficiar sectores medios y bajos, porque los sectores medios fueron los que prácticamente pudieron sacar todos sus recursos en el primero y el segundo, no en el tercero porque ya había acabado, digamos. Pero ¿qué es lo que ocurrió entonces? Todos estos ingresos que perciben los sectores más desposeídos lo van a traducir en consumo, ¿no? Van a pagar muchas deudas, etcétera, pero lo importante es que su ingreso subió y por lo tanto la brecha que teníamos respecto de los altos ingresos se disminuyó. En eso consiste y eso explica el por qué baja la brecha en el caso de Chile. Ahora, estos son datos, ¿cierto? Datos duros, porque otras cosas pueden ser la impresión de la gente. Por ejemplo, usted, profesor, ha realizado dentro de todas sus publicaciones algunas relacionadas a la globalización del descontento, desigualdad y movimientos sociales en Chile, y lo que pasó para el octubre del año 2019 nos vino a mostrar que esa sensación de que éramos los jaguares de Latinoamérica parece que no para todos era así. ¿Cuál es su mirada en torno a estos índices y a que hoy, por ejemplo, nos digan que la pobreza en Chile ha disminuido? Sí, bueno, a ver, hay que primero decir que la pobreza ha disminuido si la comparamos con lo que dejó la dictadura, a propósito de los 50 años, ¿no? ¿Cuál era el nivel de pobreza de la dictadura? 50 o más % de los chilenos eran pobres. Eso fue otro de los legados, digamos, terribles de la dictadura de Pinochet. Hay que decirlo eso así. Después, con los gobiernos, digamos, post-dictadura, democráticos, con las políticas sociales, como dice el colega, ¿no es cierto?, con las políticas sociales fue disminuyendo, digamos, la pobreza, ¿no? Y llegó a tener entonces un mejor nivel de equidad, digamos, el país. Pero el problema es que ese ingreso, ese aumento de los ingresos no se estabilizó, no se ha estabilizado. Entonces, diríamos lo siguiente: hay pobres que son menos pobres, pero que siguen siendo todavía pobres. ¿Y por qué siguen siendo todavía pobres? Porque los niveles de exigencia del país se han incrementado y la gente quiere, digamos, consumir más, quiere tener, digamos, más acceso a la riqueza, y eso no se ha podido lograr. ¿Cuáles son los problemas que el PNUD dice? ¿Cuáles son el PNUD habla de 6 nudos de la pobreza o de la desigualdad en Chile. El número 1 es económico, ¿no? Y económico está vinculado, digamos, al trabajo. Bajos salarios, baja calidad del trabajo. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Subempleo. El subempleo es un problema grave que se ha ido incrementando en Chile y en otros países de América Latina. El subempleo no tiene seguridad, no tiene buenos salarios y no tiene, digamos... El trabajo informal y todo eso. Informal. Ese es un problema, mucha informalidad. Entonces, claro, la economía puede crecer, pero si crece, digamos, con estos niveles de desigualdad, tampoco es el crecimiento económico se expresa en desarrollo. El segundo tema importante que plantea el PNUD tiene que ver con las desigualdades en educación. Si tenemos 3 tipos de educación,
digamos, para 3 tipos de segmentos sociales. Entonces, la educación es el factor principal que incrementa la igualdad, la equidad. Se hizo recién un estudio en Estados Unidos con muchos datos de Estados Unidos y se llegó a la conclusión que los sistemas que integran a sectores altos, medios y bajos son los que más generan movilidad social. El modelo chileno, antes de la dictadura, integraba, ¿no es cierto?, el modelo a partir de la dictadura, con la municipalización de la educación y la educación privada subvencionada, desintegra. Entonces, hay sectores que tienen muy buena educación y otros que tienen mala o mejor educación. O sea, antiguamente estudiar en un liceo público era un lujo, claro, y ahora la matrícula es mínima. En un liceo público, en el liceo de Viña del Mar, y ahí iban los hijos de todos los sectores, ¿ya? Entonces las clases se comunican, se intercomunican y unos aprenden de otros. Los que tienen más recursos aprenden de los que tienen menos recursos, los que tienen menos recursos aprenden de los otros que tienen más recursos y eso va generando movilidad. Eso ahora se acaba de estudiar con Big Data, digamos, con miles y millones de datos de Estados Unidos. No estamos hablando de... Entonces, otro tema importante tiene que ver, digamos, con la política. La política. Digamos, la política en Chile se desarrolla por grupos minoritarios. Entonces, el acceso a la política, la falta de mayor democracia, es también un elemento que genera desigualdad. Otro factor importante que dice el PNUD es el Estado, es la falta de Estado. O sea, un Estado, digamos, deficiente que no se preocupa por resolver los problemas de las personas más pobres. Yo voy a decir una cosa así, bien fuerte. Chile no debieran existir pobres, con la riqueza que tiene el país, minera, ¿no es cierto?, y también otro tipo de riqueza, obviamente. No debieran existir pobres. Entonces yo creo que ahí tendría que haber un acuerdo político para resolver los problemas de pobreza. Eso es un tema que, digamos, tiene que ver con las desigualdades. Justamente. Esto no significa que van a ser todos los chilenos iguales, porque claro, eso no es posible, pero estamos hablando de oportunidades de desarrollo. Y el otro factor es la educación. La educación universitaria permite, digamos, también la movilidad de estudiantes, pero hay estudiantes todavía que tienen deuda, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. Bueno, el sobreendeudamiento juvenil de las mujeres, pero la educación como base, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. El sistema social. Los países desarrollados tienen educación pública gratuita todavía en Europa. Claro que sí. Profesor, a ver, para que vayamos conversando acá, dialogando entre todos. Claudia, desde el punto de vista del Hogar de Cristo, ¿qué te parece la multiplicidad de factores que menciona acá el profesor? Y también esta interpretación de los datos, por ejemplo, lo que señalábamos de la disminución de la pobreza en terreno, donde las papas queman, con los pies en la calle. ¿Lo ve así el Hogar de Cristo? Así es. Justamente lo que apuntaba el profesor son algunos de los énfasis que también hemos ido conversando. Netamente en pobreza multidimensional, todo lo que es escolaridad, sabemos que hay jóvenes, adolescentes fuera del sistema escolar, excluidos, no necesariamente por temas educativos, sino que más bien por temas sociales, ¿ya? También el tema de habitabilidad tiene que ver mucho con que sabemos que en Chile hay una crisis habitacional y ha aumentado el allegamiento también. Otro tema importante es que justamente el empleo está muy precarizado y las familias han disminuido sus ingresos autónomos, los que ellos mismos pueden producir, sino que más bien está sustentado sobre la base de los subsidios monetarios que ha traspasado el Estado en estos tiempos, pero sabemos que eso también se está terminando. Hay un subsidio que ha quedado permanente, que es el de empleo, pero también sabemos que eso se va a acabar en algún momento, por lo tanto también ahí está la preocupación y los focos, y nosotros los vemos en terreno, en los diferentes territorios donde estamos con nuestros programas sociales, que hay brechas que todavía están, que las oportunidades para las personas más pobres siguen siendo pocas, que no es un tema que no quieran salir de eso, sino que muchas veces las oportunidades no se les generan. A lo mejor lo que señalaba el profesor con los retiros y estas posibilidades en medio de la pandemia era como pan para hoy, pero hambre para mañana, fue como algo del momento, un oasis. Hoy también con las olas migratorias que hemos tenido, podemos ver quizás más personas, por ejemplo, en situación de calle. O sea, hay distintos fenómenos que han ido impactando directamente en el trabajo que ustedes realizan. Así es. Bueno, las personas en situación de calle no están contempladas dentro de la CACEN, ¿ya? Porque esta es una encuesta que se hace en domicilio. Las personas en situación de calle no tienen un domicilio,
por lo tanto ellos no está reflejada la realidad de las personas en situación de calle, y también los datos de la CACEN son claros en cuanto a la población migratoria, que obviamente están en muchas más desventajas que una persona nacida en Chile. El mejor instrumento es perfectible, porque siempre que hay una medición se empieza a cuestionar quién hizo el ranking, a quién está ligado, cuáles son los factores que se tomaron en cuenta, el mismo ranking educativo, la prueba SIMSE como instrumento. ¿Es la CACEN la mejor herramienta, profe? Es decir, normalmente cuando se utilizan métricas de evaluación, sobre todo en la parte económica y social, siempre van a haber, digamos, puntos contrapuestos, porque va a depender mucho del prisma con que se miren. Delante yo escuchaba al colega cuando decía, claro, durante la dictadura tuvimos casi 50% de pobreza. No obstante, en los 30 años posteriores se logró bajar prácticamente a un 8,5. Hoy en día estamos en 6,5, pero ha sido cuestionado también. Y no solamente esto, sino que también las anteriores siempre estaban sujetas a cuestionamiento. Lo que decía ella es muy cierto. Por ejemplo, uno de los grandes cuestionamientos ha sido precisamente el no haber considerado también, para efectos del cálculo de pobreza y extrema pobreza, esa categoría que forma parte por la gente que vive en la calle, que no tiene registro, ¿no? Lo otro, el tema de los ingresos. El tema de los ingresos que en alguna medida está contribuyendo a mejorar el bienestar de la gente debido a todo este flujo de ingresos que se genera durante la pandemia, ¿no? Que contribuyó a mejorar el bienestar de la gente. Y justo se hace el muestreo durante esos 4 años y que calza 1 o 2 años del tiempo de la pandemia. Y eso contribuyó obviamente a disminuir la pobreza. Me parece muy bien y hay que aceptarlo finalmente, porque siempre es la métrica que se ha utilizado. Es como cuando la gente de las dueñas de casa, por ejemplo, cuestionan el índice de precio del consumidor. Cuando dan la inflación, ¿no es cierto? Ellas son las que están viviendo, al igual que tú, la situación face to face y en situ, digamos, ver todas las labores lindas que ustedes hacen en el hogar de Cristo, ¿no? Y cuando ves cifras de este tipo, de repente no te calzan. El caso de la dueña de casa. Va al supermercado, todos los productos suben un 10, 15, 20%, y llega en la noche a ver la televisión y se encuentra que la inflación es 0,2%. ¿No entiende? Y no entiende porque ella aplica su lógica y tiene toda la razón. Entonces, obviamente, eso pasa por explicar, ¿no es cierto?, todo lo que hay detrás de esto. Distintos fenómenos, esto de que tengamos sequía y suban los limones, o que llueva y suba la papa, o sea, que está nublado y sube... Pero hay una cosa que sí yo quiero dejar claramente establecido. Yo decía adelante que es muy importante la ligación que hay entre la parte económica y también la parte social. Ahora, el crecimiento económico no es la panacea que va a solucionar todos los problemas que tenga una economía o un país, ¿no? Porque esto está sujeto también a la presencia de otros factores que son importantes. ¿Como cuáles, profe? Por ejemplo, el que haya una institucionalidad, ¿no? El que exista una buena institucionalidad, que exista, por ejemplo, un derecho de propiedad claro, el que exista también, entre otras cosas, un sistema político estable. Y enfatizo en eso porque lo tocó dentro de los puntos el colega, y que tiene toda la razón, porque hoy en día uno de los grandes problemas que tenemos en Chile es la falta de capacidad de diálogo. ¿Por qué? Porque durante estos últimos 10 años la clase política, lamentablemente, ha entrado en confrontaciones que ha llevado a una polarización y a una imposibilidad de poder avanzar. Mira lo que ha pasado con el sistema de pensiones. Llevamos 15 años hablando del sistema de pensiones y hoy estamos en 0. No hemos sido capaces de poder solucionar el impasse. ¿Para dónde vamos a tirar el 6% adicional? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? Porque nadie quiere asumir el costo político. Ese es el problema. Son múltiples factores. Bueno, usted mencionaba la extrema pobreza, y así como existe la extrema pobreza, también existe la extrema riqueza. Exacto. O sea, hay gente que está rebuscándosela por dónde encontrar el pan más barato hoy en día, y hay personas, me creerán ustedes, sabrán, que buscan dónde comprar una isla. ¿Dónde comprar una isla? O sea,
quiero que comentemos un poquito de eso. Les quiero mostrar el siguiente sitio. Este es un sitio que se ha hecho muy popular en el último tiempo y donde uno puede, así como hace un googleo, ¿cierto? Una búsqueda de cualquier prenda de vestir o de algún alimento, puede escoger una isla en cualquier parte del mundo. Mira, vamos arriba, pongamos ahí alguna zona del planeta como por ejemplo Sudamérica. Ya, vamos a cotizar un poco y aquí ustedes, bueno, si es que pueden, también pueden adquirir una rápidamente. Volvamos atrás, ahí estamos en Centroamérica, pongamos Sudamérica para ir a Chile. Veamos qué es lo que se está ofreciendo. Flechita atrás para volver a los continentes, por favor. Ahí está, Sudamérica y vamos a Chile. ¿Qué islas se están ofreciendo al mundo en Chile? Noticia mundial, ¿ah? No sé si ustedes la habían escuchado. Vamos a buscar entonces, y esta es la oferta de islas en nuestro país. La mayoría de estas islas está ubicada en la región de los lagos, en la zona, ¿cierto?, del archipiélago de Chiloé. Por ejemplo, bajemos, ¿qué le parecería, profe, esta isla? La isla Imelev. Es una isla que queda precisamente en la región de los lagos. Hay muchos famosos y famosas que tienen la posibilidad de comprar una isla. ¿Qué le parece esto en el 2023 cuando estamos hablando de extrema pobreza, que exista también esto, profe? Yo lo encuentro que es grotesco. Es grotesco por no decir, digamos, es aberrante, digamos, realmente. Bueno, según el Instituto Mundial de Desarrollo Económico de las Naciones Unidas, en la actualidad, o hasta hace poco, un 1% de la población mundial, controla el 40% del Producto Global Mundial. 1% igual de ricos, 40% de la riqueza mundial. Hay que ver qué es lo que significa eso. Ahí está el señor Trump, qué sé yo. A lo mejor también hay un expresidente chileno, ¿no es cierto? En ese 1% no sería raro, ¿no es cierto? ¿Para qué lo vamos a nombrar? Porque ustedes ya lo conocen, ¿no? Y el 10% de la población más rica controla el 85% de la riqueza global. Y por supuesto que pueden comprar, y compran, islas, digamos, pero el 50% de los pobres del mundo no controla menos del 5% del proyecto global, incluso algunos un 2% y algunos menos, y algunos que ni siquiera están registrados, los que están no solamente en la calle, sino que pueblos, digamos, africanos, que no tienen nada y que ahora con la guerra de Ucrania no tienen ni alimentos, y a lo mejor, bueno, y hay otros que no tienen agua. Hay 2.000 millones, un tercio, perdón, de personas en el mundo que no tienen agua potable, un tercio. Un tercio. Casi un poquito más de 2.000 millones. Más de 2.000 millones de personas que no tienen agua potable en el mundo. Y que, por supuesto, se mueren. Se mueren niños, son miles de niños que se mueren diariamente, o personas porque no pueden consumir agua saludable. Otro de los negocios rentables también. Hay una muy mala distribución del ingreso que no puede seguir, porque si no, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Es que hay más conflictos. Exactamente. Hay más conflictos sociales. Claudia, ¿qué te parece la posibilidad de poder comprar una isla privada? Para el hogar. Es preocupante, porque uno ve la realidad, realidades totalmente distintas que justamente como tú señalabas, están pensando qué voy a comer hoy día o cómo llego a fin de mes. Personas mayores, en rostro de niños, de niñas, bueno, las estadísticas igual señalan que mujeres y los niños y las niñas siguen siendo los más pobres. Entonces uno piensa en eso, piensa en las personas en situación de calle, las personas en situación de calle no tienen acceso, por ejemplo, a los servicios básicos, al agua potable. De hecho, para la pandemia era una preocupación de cómo poder ayudarles a ellos que no se contagiaran, porque no tenían la posibilidad de lavarse las manos todas las veces como lo teníamos cada uno de nosotros, el acceso. Entonces, obviamente es preocupante de que pocas personas tengan la posibilidad o la oportunidad de comprar una isla para ellos, versus que hay alrededor de 2 millones de personas que están pensando cómo llegar a fin de mes. Esa isla, hay que decir, profe, que está muy bonita, ¿eh? En el sector de la Patagonia, ¿cierto? Desde Fiji, en realidad, a Canadá, usted ahí en el lugar que quiera puede encontrar una isla. Es la realidad que tenemos, lamentablemente, gente que puede acceder a eso. Sí, ahora si me preguntas por la isla, yo la encuentro bonita. Ahora, yo no tengo los recursos y obviamente es cuestionable porque inmediatamente afloran reacciones frente a esto, porque eso deja en evidencia y que indudablemente hay una mala distribución del ingreso que se suma obviamente al tema de la concentración económica.
Pero sí hay que tener en cuenta una cosa, porque esto no es solamente del mundo occidental, esto ocurre en todas partes, ¿no? Ya lo sabrá Neymar en Arabia Saudita. Espérate un poquito con eso. Y a raíz del mismo problema de Ucrania, acuérdate lo que hizo Estados Unidos cuando les congeló todas las grandes cuentas corrientes que tenían los grandes próceres de la Unión Soviética, y los yates y todos los activos financieros y activos físicos se los cancelaron. Y esa fue una gran, digamos, una gran reacción por parte del Kremlin frente a esta situación. O sea, esto se da en todo el mundo. No es que la esté justificando, por ningún motivo. En todos lados no se cuece nada. Claro, estoy absolutamente en contra de eso. Pero yo creo que aquí hay que preguntarse por qué llegamos a una situación de esta. ¿Le parece si lo analizamos a la vuelta de la pausa? Tengo que hacer un breve corte. A la vuelta vamos a resolver esta duda. También vamos a resolver la duda de si Sebastián Piñera está o no entre los más ricos de Chile. Tenemos el ranking actualizado de cuáles son las personas, las familias que tienen más dinero en nuestro país y también en el mundo. Multiversos, después de esta pausa, seguimos con nuestros grandes invitados acá en TV. El profesor Luis Quirós es, de hecho, una de nuestras principales historias dentro de lo que es la trayectoria de la Facultad de Ingeniería en función de todo lo que tiene que ver la docencia, la cultura del hacer, el emprendimiento tecnológico. Ha marcado escuela, ha marcado tendencia y su trayectoria va a quedar por años y años en los libros de la universidad. Lo que marca, yo diría, especialmente la carrera y la trayectoria del doctor Quirós es también la combinación adecuada de esta generación de conocimientos, la formación de investigación, con la audacia para desarrollar actividades de emprendimiento a partir de las innovaciones que se generaban en la colaboración con los otros colegas. Atreverse a hacer cosas, atreverse a experimentar, atreverse a fallar, porque finalmente nada garantiza que la empresa va a tener éxito, pero lo importante es atreverse. Y lo que yo espero es que la universidad cada vez entregue más medios para que la gente se atreva, porque el riesgo también es importante. Estamos de regreso en Multiversos y el tema de hoy da precisamente para un multiverso, el ámbito económico, la desigualdad que existe y la riqueza en pocas manos. Quedamos con una idea inconclusa del profesor. ¿Cómo llegamos a esto de que exista tanta desigualdad, de que exista gente que tiene la posibilidad de comprar una isla, por ejemplo, profesor? ¿En qué momento ocurrió esto o siempre ha sido así? Bueno, siempre, esto viene de una larga data. Ahora, lo que sí hay que tener claro es una cosa, que cuando se está hablando del crecimiento económico, el crecimiento económico es muy importante, indudablemente. Ahora, otra cosa es cómo tú y cuál va a ser el destino de esos mayores ingresos que es capaz de generar un país. Y ahí empezamos ya a entrar en una de las principales causas. O sea, disculpe, la billetera del Estado, como cuando a veces los políticos señalan. Claro, entonces el problema es cómo vamos a utilizar o usar esos recursos que puede generar el mayor ingreso. Y esto pasa primero por tener políticas públicas adecuadas, racionales y eficientes. Y analicemos. El mismo colega hacía mención al sector educacional. ¿Cuánto tiempo llevamos tratando de revertir lo que está pasando en el sector educacional? Y no de este gobierno, sino que transversalmente, gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente las políticas públicas habitualmente pierden muchas veces el sentido
o la dirección correcta hacia donde tiene que canalizarse. Y además hay un cambio de gobierno y se borra con el codo lo que ya se había hecho. No son políticas de Estado a largo plazo, son políticas del gobierno de turno. Claro, el gobierno de turno agarra la mochila, porque si yo acepto un cargo, el cargo viene con la mochila y tengo que hacerme cargo de todo lo que tengo tras la mochila, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y donde tú pongas el ojo en una política pública, nos vamos a encontrar con los mismos problemas. Mira salud. ¿Cuánto tiempo llevamos con los temas de las listas de espera? Que se acrecentaron evidentemente con la pandemia. Hoy en día estamos en foja cero, con un sistema que está a porta, ¿no es cierto?, del término, me refiero a la ISAPRE. ¿Qué va a pasar? ¿Estamos preparados o nos preparamos antes de estar finiquitando a esa institución o a esas instituciones? No estamos preparados. Ha sido sobre la marcha. ¿No? Porque aquí se confunden muchas cosas. No, es que nos vamos a ir a FONASA, se van a trasladar todos a FONASA. Ojo, FONASA es el ente administrador. La parte operativa la hacen los hospitales, las clínicas, no los consultorios, etc. ¿Y dónde está el problema? No está en FONASA. FONASA dice, vengan a mí, yo capto estos recursos y voy a tratar de racionalizarlo y distribuirlo. Va a estar en la ejecución. ¿Ya? ¿Y qué pasa en los hospitales? ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Qué pasa con los profesionales? Educación, salud. ¿Ya? ¿Qué más? Vivienda. Hoy en día tenemos 600.000, déficit de 600.000 viviendas, ¿no? Y ahí estamos. ¿Cuántas veces hemos tratado de solucionar el problema de vivienda? Ahora, si sumas tú esto, y no quiero meterme, digamos, en el tema político, sino que el tema del direccionamiento, ha quedado claramente de manifiesto el que también los elementos, herramientas que se están utilizando para poder acarrear, digamos, o reclutar recursos monetarios, a veces es inadecuado. Se está planteando una reforma, mira lo que está, una reforma tributaria para captar más ingresos. Ahora, el problema es, estamos en una situación de estancamiento. 2, se están subiendo los impuestos, ¿no? Que incluso quieren bajar, digamos, aumentar la base de tributación y ya no solamente liberar del pago de impuestos a los 760.000 pesos, que es el ingreso promedio, digamos, que está exento de impuestos. Si lo aumenta, vamos a pagar todos impuestos, los ricos, los menos ricos, los pobres, etc. Y si no es con reforma tributaria, ¿con qué otra podría ser? Crecimiento. ¿Por qué? Porque si yo genero las condiciones para aumentar, ¿no es cierto?, las empresas, que hayan más empresas, si no hay que tenerle miedo a las empresas. Hoy se están cerrando empresas. Y por eso es que yo te decía, hay otro elemento que explica las causas, los sistemas de regulación. Porque si aquí en Chile tuviéramos sistemas de regulación adecuados y eficientes, no pasaría lo que está pasando hoy día. Muy bien, profesor. Para seguir avanzando, a mí se me ocurre que podríamos pedirle un poquito de plata a ellos. Tenemos una noticia, según el ranking Forbes, cuáles son los chilenos, las chilenas, las familias que poseen la mayor cantidad de dinero, los súper ricos y súper ricas de nuestro país. Vamos a revisar esta nota de este portal argentino, Infobae. ¿Quiénes son los chilenos más ricos según Forbes y qué lugar ocupan el ranking? El expresidente Sebastián Piñera. Aquí aparecen 7 entre los más millonarios y poderosos del planeta. Bajemos porque la primera de ellas es de hecho la mujer, ¿cierto?, más rica de Latinoamérica. Iris Fontbona, que ¿Soltera? es... ¿Ah? Sí. ¿Soltera? Exactamente, soltera ahora o viuda, la segunda esposa del empresario chileno de origen croata, Andrónico Luksic, padre, ¿cierto? Conocemos más mediáticamente al hijo, pero ella es una de las 10 mujeres más poderosas del mundo. Fortuna, yo no sé si podríamos escribir ese número en esta pizarra, en este video wall. 23.000 millones de dólares, profesor. Aquí podríamos equiparar, ¿qué nos alcanzaría con? No sé si da la pregunta, pero 23.000 millones de dólares. Fortuna promedio. Un número extremadamente grande, ¿cierto? A ver, piensa tú que Chile, el Producto Interno Bruto en Chile es 300.000 millones de dólares anuales. 300.000 anuales. Anuales. O sea, si lo dividimos por mes, serían 30.000. No, un poco más, porque es por día. Por 10, perdón, claro. ¿Qué sé yo? Ponle tú unos 340. 340, ya. Y aquí tenemos 23.000. 23.000.
un par de días de Producto Interno Bruto. Bajemos un poquito para ver otros. Jean Salata, él es un chileno, un millonario desconocido, porque es chileno, pero nació en Estados Unidos, ni siquiera habla español, pero catalogado como chileno, está también en este ranking. Más abajo aparecen más conocidos. Vamos rápidamente. Horst Polman, claro, lo conocemos, ¿cierto? Por Cencosud, por todo lo que partió en un restaurante, ahí también historias y bueno, también tiene cuestionamiento, yo creo, todos con sus grises y claro. Julio Ponce Lerú, y aquí un poco lo que conversábamos, cómo se obtienen también la fortuna, ¿cierto? Sabemos, accionista controlador de Sokimich, además mediáticamente el yerno del dictador Augusto Pinochet. Sebastián Piñera, expresidente de nuestro país, aparece también con una fortuna, se ubica en el lugar 1027 del ranking, según estos últimos datos, casi 3.000 millones de dólares la fortuna. Y más abajo, para completar la lista, Roberto Angelini Rossi, también sabemos el grupo Angelini, con todas las empresas multinacionales. Y más abajo, ¿o ese es el último? Tenemos a Patricia Angelini Rossi, también parte de la familia del mismo grupo. Yo quería decir algo sobre la conversación anterior, sobre las causas, digamos, de esta situación. Yo creo que no tiene que ver con el crecimiento. Ahí tengo una opinión distinta, digamos, a la del colega, y eso en una conversación es legítimo plantearlo. Yo creo que hay una crisis de crecimiento y hay una crisis económica. Estamos viviendo una multicrisis mundial, que es crisis económica, social, política, cultural y también ambiental y climática, ¿ya? Y hay una crisis también de la globalización, porque el crecimiento se basó, digamos, en una liberación del capital a nivel mundial, producto de la caída del muro de Berlín, que entonces había comercio para Europa del Este, para China, para Vietnam, para todo el mundo, digamos, y viceversa. Nosotros también podíamos recibir, digamos, muchos productos, y eso provocó también la destrucción de la industria, la desindustrialización del país. Chile quedó como un país desindustrializado, digamos, que vive un poco de los recursos naturales. Algunos ejemplos, Bellavista, Oveja Tomé, en el ámbito textil, Huachipato con el acero chino, ¿no? Pero también en Santiago, el calzado, también en Valparaíso, qué sé yo. Entonces, el modelo, digamos, es una crisis de modelo, digamos, de la implantación del neoliberalismo, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional, Inglaterra, pero también otros países fueron influenciados por las políticas neoliberales. El neoliberalismo lo que hace es, destruir parte importante de las funciones del Estado como regulador y también como Estado social. Y eso está pasando también en Europa, pero aquí en Chile fue el mejor ejemplo. Tenemos entonces un Estado que abandona a la sociedad, ¿ya? Y que la deja, digamos, sin recursos, y eso afecta a la salud, afecta a la educación, afecta a los que están en la calle. Y era la ilusión de que todo se podía, digamos, importar o exportar. Ahora estamos viviendo una crisis de la globalización y también de China. Y eso afecta también a Chile, porque China tiene problemas internos y tiene que preocuparse de sus problemas internos. Tiene un 27% de desocupación juvenil, ¿no? Altísimo. Entonces tienen que, para estabilizarse como país e ir hacia una potencia mundial como quieren hacer de aquí al 60, tienen que resolver sus problemas internos. Y eso significa que hay una disminución de la demanda, ¿ya? O de que este gran motor chino, digamos, ya se está debilitando como motor. Y lo último que voy a decir, que quizás va a sonar un poco duro, digamos, pero yo creo que lo que ha ocurrido también es que la política se privatizó. Privatización de la política, ¿no? Esto es un concepto que yo uso ya hace algún tiempo. No solamente se privatizó la economía y se abrió al mercado mundial, sino que también se privatizó el Estado. El Estado dejó de ser el ente regulador, digamos, del modelo de bienestar social europeo, que era el modelo chileno, ¿ya? Que ahora quieren de nuevo, digamos, de alguna manera con un Estado social, algo avanzar hacia allá. Pero ese Estado, digamos, empezó a no cumplir sus funciones sociales y de regulación del capital. Porque el capital, si funciona solo, bueno, compra islas, le da lo mismo, que es bueno que haya pobres, porque los pobres trabajan por menos salarios, ¿no es cierto? Le interesa que existan los pobres. Y además le interesa que existan los pobres porque también no cuestionan su sistema, digamos, ¿ya? Su sistema de dominación. Entonces, privatización de la política, ¿qué significa? Que los partidos no... La política siempre va a ser muy importante, y eso que se entienda bien, de los partidos políticos. Los partidos políticos se privatizaron y su clientelaje, bueno, son algunos usuarios, pero es el Estado, es la lucha por el Estado. ¿Quién va a ser el próximo gobernante? Claro. Y privatizar significa que se desvincularon de la sociedad, de los problemas de la sociedad. Y en ese sentido, yo creo que en Chile no hay polarización social.
lo que hay es una polarización de la política, de las élites políticas que luchan, digamos, por el poder, digamos, político próximo. La sociedad chilena le va bien a muchos, ¿no? Yo lo veo, digamos, caminando, qué sé yo, y está bien eso, porque algunos tienen más recursos y es verdad, a pesar de que el índice está en 0,46, o sea, no está tampoco tan avanzado. Pero que le vaya bien a todos, dice usted. Que le vaya bien a todos, pero para eso se necesita más Estado, un mejor Estado, más democracia, ¿no es cierto? Y también un Estado más social y con educación, que es lo que estaba también planteando, digamos, el colega. Muy bien, profesor. Queremos ir avanzando y también en esta parte ser quizás un poco más propositivos. Se suma un cuarto panelista a esta conversación. Se trata de la inteligencia artificial. No sé si han tenido experiencia con la inteligencia artificial. ¿Claudia? ¿No? ¿Nunca? ¿Profesor? ¿Sí? ¿Acá? Yo soy muy crítico de la inteligencia artificial. Muy crítico de la... Preguntémosle, veamos. Sí. Le vamos a preguntar, ChatGPT, a ver, 5 estrategias para disminuir la pobreza. Cuestionada la inteligencia artificial, incluso en Estados Unidos ha ido al Senado esto, ojo, que ahí no pueden dominar. Un cierto tipo de inteligencia artificial, no la inteligencia artificial en sí, ¿ya? Sino que la inteligencia artificial que empieza, digamos, a dominar. Perfecto. Veamos a ver si nos da luces, si ustedes están de acuerdo o no con lo que nos señala el famoso ChatGPT. Estrategia entonces o 5 propuestas para disminuir la pobreza. Vamos inmediatamente entonces. Ya, la vamos a... sí, está también con dudas de querer participar. Lo vamos a preparar. Claudia, en torno a lo último que hemos estado conversando, la mirada de acá a los académicos, ¿qué es lo que opinas tú? O sea, las oportunidades, nosotros como fundación luchamos y trabajamos para aumentar posibilidades y oportunidades con las poblaciones que trabajamos. Nos cuesta mucho generar eso porque nos encontramos con muchas barreras estructurales y para nosotros también como fundación es muy importante y también forma parte de nuestra misión el trabajar con otros. ¿Ya? Para nosotros es importante trabajar con las redes formales, con la comunidad en general, y también porque ellos nos ayudan en donar. ¿Ya? El Hogar de Cristo es una fundación que gran parte de los ingresos son los que otorgan los socios, ya con los aportantes. Por lo tanto, para nosotros también es súper importante el trabajo con la comunidad, con los otros, pero muchas veces también en estas estructuras nos encontramos con muchas barreras y discriminación, exclusión. Por lo tanto, también trabajamos harto desde la perspectiva de derechos. Somos muchas veces la voz. El profesor decía, los pobres de repente no son conscientes quizás, o si son conscientes no tienen las herramientas como para decir, esto no me gusta, yo no quiero esto, creo que me están pagando menos de lo que corresponde. Por lo tanto, también nosotros hacemos harta educación, harta instalación de capacidades en los territorios donde trabajamos con los diferentes rostros de la pobreza que atiende el Hogar de Cristo. Siempre se dice que Chile es un país solidario, pero hay gente que ha señalado que es un país que vive de la caridad también. O sea, de que hay fundaciones y organizaciones que lamentablemente viven de lo que le dé la otra persona. Pero no necesariamente solidario, sino que casi, no sé, como hacerlo para quedar más tranquilo yo que para aportar efectivamente a claro, otro. La caridad no es lo mismo que solidaridad. De hecho, el Padre Hurtado dijo claramente, o sea, la caridad termina cuando yo voy y apunto a la justicia social. Hasta ahí llega la caridad. De ahí para arriba empezamos a hablar de justicia social y solidaridad. La solidaridad es un valor que nos mueve a generar oportunidades, a ampliar posibilidades para que otros también y por un bien común, no tan solo por un bien propio. Por lo tanto, el Hogar de Cristo, si bien la caridad es importante, pero para nosotros la justicia social, la dignidad, la solidaridad son valores que están muy asentados en nuestra fundación, son valores que son primordiales en nuestro trabajo. Muy bien, vamos con la última ronda de preguntas. Nos hablaba, profesor, del crecimiento. ¿Hacia dónde apuntamos para tratar de revertir o de mejorar las cifras que tenemos en nuestro país en torno a esta desigualdad? Bueno, yo insisto, en primer lugar, en el mejoramiento en la eficiencia de las políticas públicas, ¿no? Y eso pasa no necesariamente por estar fortaleciendo el aparato burocrático estatal, ¿no? Y me voy a referir un poquito más a eso. Y en segundo lugar, los sistemas de regulación en Chile deben ser más drásticos. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, esto mismo, ponte tú, cuando se pillaron las colusiones del papel confort y todo esto. No es posible que en Chile, digamos,
como gran pena se manda un curso de capacitación a quienes usufructuaron de los recursos de todos los chilenos. Clases de ética. ¿No? Exactamente. Entonces, ahí tienes una gran deficiencia. Ahora, esto pasa también por tratar de generar una simetría con el Poder Judicial. Porque ¿qué es lo que pasa? Hemos ido evolucionando demasiado rápido con todo esto de la inteligencia artificial, internet, etcétera. Sí, que la inteligencia artificial le dio lo suyo y no quiso participar. Así está, Claro, así sí. está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lamentablemente nos vamos quedando atrás en algunas cosas. Te pongo un ejemplo, cuando salió Uber, ¿no? Uber, solucionó muchos problemas. Primero, digamos, problemas desde el punto de vista de los abusos. Cuando tú se subías a un auto amarillo, ¿no es cierto? Techo amarillo, te golpean fuerte en la tarifa, ¿no? Fuerte demanda. Sobre todo, digamos, cuando ibas al aeropuerto, te veían la cara, ¿no es cierto?, provinciano, y te empezaban a preguntar, bueno, ¿y por dónde nos vamos? Y después te pegaban, ¿no? Evitó y terminó con los abusos. Segundo, se constituyó una fuente de empleo para mucha gente. Hasta ahí íbamos muy bien. Pero de repente nos damos cuenta de que ¿quién se preocupa del chofer que anda manejando? ¿Qué previsión tiene? ¿Qué seguro si le pasa algo? Y de los pasajeros. Y resulta que gran interrogante, nadie se preocupó. Nadie se preocupa. Y lo que es peor, nos damos cuenta que estas empresas extranjeras con localización en Chile, ¿no? Teóricamente, porque no existían, todas las casas marchinses estaban fuera. No tributan. Y no tributaban. Entonces, rápidamente, hay que empezar a tributar. O sea, no está bien regulado en ese tema de la aplicación. Hay que mejorar los sistemas de regulación. Y lo otro, a lo que hacía mención el colega, yo estoy de acuerdo, digamos, con que el Estado juega un papel importante, pero no es la panacea. No es la panacea. Te voy a poner un caso práctico, concreto, actual. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque Chile es un país de oportunidades. Mira lo que está pasando con las cosas que hoy tenemos en recursos naturales, ¿no? Tenemos la energía. ¿Cuántos tipos de energía, digamos, no contaminantes podríamos desarrollar? ¿Por qué no se desarrolla? Porque hoy en día estamos trancados, digamos, con todos los problemas que existen, que la acuñaron con una frase, con una palabra muy buena, la permisología, que lamentablemente tú pides un permiso y tienes que pasar por toda esta etapa, que ustedes lo viven también con toda esta estructura de tramitación que te piden. Y sumemos a eso la poca inversión en ciencia e innovación también que se ejecuta. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Te pongo el ejemplo, para demostrarte, digamos, la eficiencia del Estado. ¿Tú sabes cuánto se recaudó por impuestos el año pasado en Codelco? ¿Aproximadamente cuánto fue? 2.500, 2.600 dólares, perdón, 2.500 millones de dólares. Empresa, Soquimich, litio, 5.600 millones el año pasado. O sea, duplicó los ingresos por tributación que tiene Codelco. O sea, la plata está, pero no está bien gastada. No, y no solamente eso, es un problema de oportunidades. ¿Qué pasó? Oye, el litio en este momento es un elemento, pero importantísimo. Y si Chile no aprovecha esta oportunidad, se nos va a pasar la micro. Mira lo que pasa con Argentina. Argentina ya se metió con los chinos. ¿Y por qué no han llegado, no hemos materializado contratos con otras empresas? Porque pusimos dos condiciones. Primero, van a tener que ser empresas estatales. Segundo, la actual que está ganando, ¿no? Yo no estoy haciendo una defensa de Soquimich, ni cosa, pero dice, la empresa que está hoy en funcionamiento, que reeditó los 5.600 millones de dólares, va a tener que tener un 51% del Estado en su sociedad, ¿no? ¿Qué crees tú que piensan los inversionistas que vienen o quieren invertir? Oye, ¿vamos a ir a invertir en Chile? Claro. Entonces, si yo te vuelvo a insistir, existe una especie de estigma respecto a la empresa privada. Oye, no importa, viejo, que lleguen más empresas. China, ¿cómo logró surgir? A ver, se abrió el mercado. Profesor, ¿quiere decir algo? Los privados van a venir de todas maneras, con impuestos o sin impuestos, con empresas estatales o no. Van a venir de todas maneras porque digamos, necesitan el litio. ¿Ya? Van a venir de todas maneras. ¿Y por qué no han llegado? A ver, este discurso neoliberal es demasiado viejo, que siempre se discrimina a las empresas privadas. Yo creo que la discriminación que ha existido en las últimas décadas es en contra del Estado, de que el Estado haga algo. Pero
A ver, yo creo que para solucionar los problemas se necesita, digamos, que la economía agregue valor. Eso es una discusión ya antigua en Chile, ¿no? Tú lo conoces, ¿no es cierto?, como economista. Pasaron como ministros después, qué sé yo, estuvieron en los gobiernos y no le agregaron valor a la economía. Los países que se han desarrollado, y aquí hay un tesista famoso chileno que dice que el conocimiento se acumula y los países que se desarrollan es porque usan el conocimiento acumulado, ¿ya? Y no rompen, digamos. Si yo rompo una empresa textil, bueno, estoy rompiendo trabajadores, estoy poniendo fin a los trabajadores, al conocimiento, a la historia y al trabajo de la tela, ¿no es cierto? Entonces hay que empezar de nuevo, empezar a exportar fruta o qué sé yo, hay que empezar de nuevo, no hay trabajadores que... Entonces yo creo que el tema principal de falta de desarrollo de Chile, no de crecimiento, sino de desarrollo, de lo que se habla ahora, es la falta de agregar valor. Para eso se necesita más investigación. La Universidad de Concepción tiene excelentes investigadores, ingenieros, en todos los ámbitos de las ciencias sociales y de las ciencias naturales, ¿ya? También la Chile, la Católica, qué sé yo, pero el 0,4%, que no tiene nada que ver con el 3 o el 4% de los países desarrollados que invierten en educación. El mundo del futuro es el mundo de la educación, de la ciencia y el conocimiento. Y para eso se necesita, para el cobre, para el litio se necesita. Y Chile podría perfectamente hacerlo. Si nosotros se lo entregamos a los chinos, ¿qué hacen los chinos? Los chinos compran y te ocupan, ¿ya? Porque es un imperio, un imperio mundial. Podemos discutir sobre eso. Yo he estudiado mucho China, digamos, de muchas épocas. Yo creo que va a tener que ser... para terminar solamente, tenemos que ser un país más independiente. Y esa independencia de Chile tiene que ver con que proteja sus recursos naturales, que proteja a su gente, digamos. Y para eso se necesita un Estado no totalitario, no un Estado que, digamos, que intervenga en todo, pero un Estado más fuerte, más eficiente, que se preocupe de los problemas de salud, cambiar de esa mirada y de protección de los recursos naturales. Profesor, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quiero pedirle también la invitación a que la gente pueda interiorizarse más del trabajo del Hogar de Cristo. ¿Cómo lo pueden hacer, Claudia? A través de nuestra página www.hogardecristo.cl, visitándonos también acá en Serrano 1375 Concepción. Tenemos programas en la provincia de Arauco, en Curanilahue, en Tirúa también, un programa que trabaja con personas mayores, acá en el Gran Concepción, en Los Ángeles, en toda la región. Así que bienvenidos los que quieran visitarnos. Bueno, yo les quiero agradecer su disposición, su tiempo. Siempre se hace corto acá, pero además un tema que es súper relevante, al cual ustedes le han dedicado mucho tiempo de estudio, de investigación y queríamos conocer su mirada. En Multiversos de eso se trata. Todas las opiniones son válidas. Obviamente conversamos con la altura de las circunstancias. Cada tarde a las 4, diversos temas por Multiversos. Profesor Jorge Rojas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Creo que ha sido una buena conversación. Y también saludo, digamos, al Hogar de Cristo, que hace cosas muy importantes, digamos. Claro que sí, una de las instituciones que está preocupada por este tema. Claudia Mellado, también muchas gracias, un saludo para todo el equipo del Hogar de Cristo. Muchas gracias y bueno, cuando quieran nos invitan. Y también a Víctor Hernández, economista, profesor también de la Universidad de Concepción. Gracias, profe. Gracias a ustedes por la invitación. Destacado economista, ya nos conocemos, hemos trabajado varias veces en eventos conjuntos. Qué bien, pues de eso se trata, ¿cierto? El trabajo colaborativo. No peleamos, por si acaso. No peleamos. No conversamos, pero conversaciones. Es el lugar de la conversación por excelencia. De eso se trata. Y ahora de dialogar. Si ahora no se conversa, no se dialoga, no vamos a resolver los problemas porque no existe una alternativa, sino que son varias alternativas. Y se necesitan las miradas de todos y de todos. Muchas gracias a los tres.